Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, una vez más. Abre nuestro espíritu para recibir tu palabra, para ponerla por obra, Señor. Que tu palabra sea viva, que tu palabra sea eficaz y tu palabra penetre hasta lo más íntimo y lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy tengo un mensaje que el Señor me ha estado poniendo y trayendo. Entre otras cosas porque, como saben, tenemos una temporada donde la única salida y la única solución que hemos tenido en nuestras vidas es aferrarnos al Señor y es aferrarnos al Espíritu Santo. De tal manera que hemos estado hablando también de tomar buenas decisiones, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y yo creo que todo esto lleva a una conclusión o lleva a un punto en común donde tenemos que hacer un alto en el camino. Y un alto en el camino porque además me gusta aprovechar las efemérides, es decir, estamos en Domingo de Ramos, estamos, se supone que celebrando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y llegado a este punto, cuando Jesús se sabía de sí mismo hombre muerto, sabía que el viaje a Jerusalén era el final de la historia, Jesús perfectamente sabía, era guiado por el Espíritu de Dios. Había un 100% de hombre que estoy seguro que no tenía ninguna gana ni ninguna voluntad de ir a Jerusalén para ser azotado, para ser castigado, para ser juzgado injustamente y condenado injustamente. Pero en Jesús había un 100% de Dios al mismo tiempo. Y vamos a estar hablando, en estas semanas que entran, vamos a estar hablando un poco de eso, de la naturaleza humana, la naturaleza divina. La semana que viene vamos a hablar del nuevo nacimiento, de ahí la resurrección del nuevo hombre, como habló Jesús con Nicodemo. Así que ya te doy un anuncio de la semana que viene. Pero esta semana vamos a hablar de la divinidad, del 100% divino, o de la naturaleza 100% divina, que es y que viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay muchas religiones que lo llaman como una cosa, una fuerza, un ente. Y yo espero que desde esta iglesia y desde nuestra fe, desde nuestra convicción, no lo trates como una cosa o como un algo o como simplemente un don. Él es una persona. Es decir, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, con una naturaleza 100% divina. Es decir, no hay humanidad como la hubo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hubo un 100% de hombre, y ese es el milagro de Jesús en la tierra. Es decir, siendo 100% hombre, fue 100% Dios. Pero eso en parte fue porque en él habitaba y reposaba, y una palabra muy importante que vamos a ver hoy, que es permanecer. El Espíritu Santo de Dios permaneció en Jesús durante toda su vida. Obviamente Jesús cumple todos los simbolismos y hoy precisamente vamos a hablar de los 3 bautismos que encontramos en la palabra del Señor, para que también tú tengas una hoja de ruta, tú tengas un mapa mental, espiritual y físico para el cual empezamos a entrar en esta dimensión donde ¿cómo puedo tomar una decisión 100% divina habiendo en mí una naturaleza 100% humana? ¿Amén? Es decir, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa porque hemos heredado de nuestros padres el pecado. Y uno detrás de otro, desde Adán para abajo. Pero nuestro linaje heredó el pecado y por causa del pecado estamos separados de Dios. Es Jesús el que trae la reconciliación, es su Espíritu Santo quien está dispuesto a tener una relación personal con nosotros, a habitar en nosotros. Pero esa conexión es algo divino cuando, es decir, se enlaza lo humano y lo divino cuando el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros.
Y esta es la clave del gran misterio de la relación personal de la cual hablamos. Nosotros no hablamos de una conversión donde un día vi la luz, entendí, se me abrieron las escrituras por un momento y ya está, ya sé la verdad. Eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un proceso. Y es un proceso donde hay 3 etapas claves. Y la primera empieza con el bautismo en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos revela nuestra condición 100% humana, separada de Dios. Trae esa necesidad de acercarnos a Dios, trae el amor de Dios a nuestra vida. Es el Espíritu de Dios quien trae esa proximidad al Señor. Si quieres un versículo, dice, porque por un solo Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, fuimos todos bautizados, y he puesto abajo en rojo, para los que lo puedan ver, salvación, porque en griego también se usa esta palabra, bautizados, es decir, salvados en un solo cuerpo, que es Cristo Jesús. Y da igual que seamos judíos o griegos o gentiles como somos nosotros, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como he dicho al principio, viene a través del Espíritu Santo, pero nos bautiza en Cristo Jesús. Ese bautismo es, como estoy poniendo en la foto, como esa prenda que se tiñe en ese tinte y nunca más vuelve a ser blanca. O del color que fuera. Es como si una prenda negra la metes en lejía, jamás volverá a ser negra. Y eso es el bautismo que el Señor hace en nosotros. Cuando llega la salvación, por eso yo creo que a veces se tiende a confusión cuando se dice que una vez salvo, siempre salvo, por esta causa. Por supuesto, yo creo que si tú eres fiel, si tú permaneces en la fe, estoy 100% convencido que no vas a perder la salvación. Pero la clave está en permanecer. Porque hay personas que se apartan de Dios. Y cuando tú te apartas de Dios, el Espíritu Santo de Dios ya no permanece en ti. Cuando el Espíritu Santo de Dios no permanece en ti y el Espíritu Santo se aparta, no es atrevido decir que debes de empezar de nuevo el proceso. Y volver a arrepentirte, volver a aceptar al Señor como Señor y Salvador y volver a recibir a Jesús con ese bautismo. El segundo bautismo que tenemos en toda la Escritura viene a través de los discípulos de Jesús. ¿Y cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Ok, pues te doy una buena noticia, puedes bautizar. Puedes bautizar en agua. Porque es el único sacramento que se puede realizar sin ser consagrado, sin ser nombrado o designado pastor o autoridad en la iglesia. Porque los discípulos bautizaban, tanto los de Juan el Bautista como los de Jesús, sin necesidad de haber sido nombrados apóstoles o ningún cargo dentro de la iglesia. No existía la iglesia. De hecho, hay un montón de testimonios en el Medio Oeste, en Medio Oriente, donde unos bautizan a otros, padres a hijos, hermanos a hermanas, madres a padres, y son bautizados. Es un bautismo absolutamente válido y absolutamente bíblico. Y no tienes que hacer ningún cursillo ni tener la quinta revelación, es un acto de obediencia. Pero es un acto de testimonio, es un acto de decir, ok, mi vida pasada se quedó debajo del mar. Y cuando emerjo de las aguas, empieza el contador desde cero. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Contador de cero. Mis pecados han sido perdonados. Mi viejo hombre se quedó en las aguas, en lo profundo del mar. Y ni yo, ni el Padre. Es decir, si tú crees en el arrepentimiento y en el perdón de pecados, el bautismo lo que hace precisamente es traer ese perdón.
y traer esa hoja en limpio. Contador a cero. Empezamos. Y ahí es donde tenemos a los discípulos diciendo, id por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo que el Señor nos deja tanto en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan. El bautismo en agua es parte del proceso, es necesario, es testimonio, es poner el contador a cero. ¿Amén? Ahora, el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo y este es el tercer bautismo. Y está a través de toda la Escritura. Y te voy a enseñar todas las Escrituras, te voy a dar paso a paso para que te cuenten lo que te cuenten. No te pierdas el mayor regalo que Jesús nos dejó en la tierra. Su mera presencia, su persona, el Espíritu Santo. Jesús nos lo dio a cada uno de nosotros. Amén. Fijaros que ya Juan el Bautista dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entendemos que el contador a cero es porque te has arrepentido, has pedido perdón por tus pecados, vas al agua, contador a cero, ¿ok? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, escúchame bien, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 pasos claros en los 4 evangelios. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, es decir, el Espíritu Santo nos sumerge en esa nueva persona a través de Cristo Jesús. Los discípulos, es decir, cada uno de los creyentes, somos bautizados por otros discípulos en agua como testimonio, como prueba de que hemos vivido, hemos hecho este paso de arrepentimiento, esta conversión. El bautismo es necesario y por eso también no bautizamos a niños, porque es una decisión personal que tú tienes que hacer. Y Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Y todo esto, da igual que lo mires en Mateo, que lo mires en Marcos, lo mires en Lucas, está a través de todo el Evangelio. Fijaros lo que dice Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, él recibió la revelación del Espíritu Santo de Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Imaginaros cuando Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo, la voz de Dios sobre el Padre. Y no solo descender, sino aquí el punto es que el Espíritu Santo reposó sobre la vida de Cristo, sobre la persona humana de Cristo. Y es a través del Señor Jesús que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, tienes que entender una cosa. Jesús nació perfecto. Porque aunque era hijo natural de María, su concepción fue por ciento divina. Por eso el Espíritu Santo nunca se apartó sobre la vida de Jesús. Es decir, Jesús nunca estuvo desconectado del Espíritu Santo. En todo momento la vida de Jesús fue profética, en todo momento la vida de Jesús fue un testimonio perfecto. Por eso es la persona humana nacida de la cual se tiene memoria con más influencia de todo el mundo. Por 2000 años y más los que quedan, es decir, ha impactado generación tras generación, persona tras persona que ha entendido la salvación en Cristo Jesús, ha entendido esta verdad. Amén, gloria al Señor. Porque Jesús nació 100% perfecto.
Nació de mujer, pero concebido con naturaleza divina. Ahora, quiero que entiendas esto. Porque muchas veces, y esto es un poco paradoja, y yo lo he tenido que entender, me ha costado, me han enseñado diferente, pero ahora entiendo esto. Miren, hemos ido siempre a Mateo 28, 18, 19, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén y amén, y todos hemos cogido la gran comisión, ¿cierto o no? Todos hemos leído en alguna ocasión Mateo 28, 18, 19. Todos. Todos. Pero escúchame bien. Porque Jesús hizo la gran comisión. Sí, totalmente de acuerdo. Pero hubo una clave para la iglesia primera o primitiva, como quieras llamarla. Que fue que cuando estaban juntos en Jerusalén, aun habiendo sido dada la gran comisión, les dijo, esperen, no salgan todavía. No salgan todavía. No están listos. No están 100% preparados. Mi obra no está terminada todavía. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz más la resurrección debía de ser completa, porque cuando Jesús ascendiera al cielo, Él dijo que no nos iba a dejar solos. Y Él dice claramente en Hechos 1:4 y en Lucas 24 y Lucas 1, y está en Juan, que esperen la promesa del Padre. Espera la promesa del Padre. Los discípulos no salieron a cometer la gran comisión hasta que no recibieron la llenura del Espíritu Santo, hasta que no empezaron a tener comunión personal con el Espíritu Santo. La promesa del Padre no eran los dones espirituales. Escúchame bien, pentecostal, que somos. La promesa del Padre no era que ibas a hablar en lenguas. La promesa del Padre no es que ibas a profetizar. La promesa del Padre no es que ibas a tener sueños. La promesa del Padre era la persona del Espíritu Santo. No era el don, no era el fruto, era su persona. Y nos olvidamos de esto porque anhelamos los dones, anhelamos los frutos, anhelamos el milagro, el poder, la autoridad. Pero te digo algo, y esto es clave para el tiempo en el que vivimos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo antes de que algo pueda pasar en esta ciudad. Necesitas la llenura del Espíritu Santo antes de que pueda pasar algo en tu familia. Antes de que pueda pasar algo en tu vida. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que el poder de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu barrio, sobre tus vecinos, sobre todo lo demás. Porque si no te das cuenta, hemos tenido una lacra de poder y una lacra de autoridad. ¿Sabes por qué? Porque hemos leído Mateo 28, pero no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Y hemos predicado? Sí. Por la misericordia de Dios, la semilla no ha ido vacía. Por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo ha ido trayendo arrepentimiento a muchos. Pero si te conformas con esto, te estás perdiendo en la promesa del Padre a través de Cristo Jesús. Te estás quedando corto, amiguito y amiguita. Nos estamos perdiendo el gran don de Dios, que es Dios con nosotros, el Emmanuel de Dios, Dios con nosotros, el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Te lo pierdes cuando no estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, date cuenta que tenemos estos tres pasos: salvación, agua y espíritu. Y he puesto, si te das cuenta, en el agua he puesto el 2 y el 3.
Porque va a haber momentos, y yo soy uno de esos momentos, en el que yo recibí al Señor con 12 años, no me podía bautizar por problemas familiares, del divorcio de mis padres y otras tantas cosas, pero yo recibí a la semana el bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y con 18 me bauticé cumpliendo la palabra. En el momento que fui mayor de edad, pasé por el agua, pero yo ya había sido llenado, yo había sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura de Dios, ese fuego de Dios, te puedo decir que cada fin de semana, cada día, cada evento, cada momento que se abría el altar, yo corría. Anhelaba la presencia de Dios, anhelaba el fuego de Dios. Recuerdo el fuego en mi estómago, recuerdo las mariposas. Cada vez que siento la presencia de Dios, no puedo dejar de llorar o no puedo dejar de emocionarme porque es algo que cuando has probado la presencia de Dios es incomparable, es inmedible. Por eso en agua pongo 2 o pongo 3, porque los gentiles somos desordenados. Y a veces confundimos los pasos. Pero es verdad que en nuestro tiempo el Espíritu Santo de Dios te puede llenar antes de que seas bautizado en agua. Y si no, te lo cuento yo. ¿Qué pasó en Hechos 2? Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo. Y no te confundas, que no hablamos de los frutos, que no hablamos de los dones, hablamos de la persona. Hablamos de su persona. Con su persona vendrá todo lo demás. Cuando su persona entre en tu vida, algo va a pasar. Y es que tu vida se va a empezar a ordenar. Cuando tú empieces a ordenar tu vida, vas a ganar una cosa que se llama autoridad. Y quien tiene autoridad tiene poder. Pero no es un poder que viene por nosotros, es un poder que viene delegado por el Espíritu de Dios. Pero ese es el proceso. ¿Por qué les dijo? ¡Esperen! Pedro era un desastre. Marcos era otro desastre. Marcos tuvo que tratar con su corazón. Marcos dejó a Pablo y siguió a Bernabé. Por eso tengo que tener cuidado con mi sobrino. Porque el corazón es engañoso. Y uno tiene que seguir la decisión 100% divina. Bernabé jamás fue mencionado. Se quedó en Chipre. Marcos volvió. Lo que te quiero decir es que tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en tu corazón y ordene tu vida. El Espíritu Santo va a revelar cosas en tu corazón que vienen de la naturaleza 100% humana y que a Dios, perdóname, no le agradan. Y que te restan autoridad y te restan en poder. Y por eso muchas veces, es que predico, pastor, y no pasa nada. Es que oro por enfermos, pastor, y no pasa nada. Es que pasamos por aquí o por allá. Sí. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué nos tenemos que decir? Que hasta que no tengamos una visitación personal del Espíritu Santo, no vamos a estar prendidos en fuego. Pero esa visitación del Espíritu Santo parte por una decisión personal tuya de arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce cambio.
El contador a cero no es para que sigas viviendo como vivías, sino para que ordenes tu vida, ordenes tu caminar. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, a todos, esperen. Seguramente más de un evangelista me habrá dicho, es que Jesús viene, hay que predicar la palabra, vamos. ¿Y sabes qué te digo? Que hay una promesa, por supuesto, de que ninguna palabra saldrá vacía. Hay semillas. Estamos llamados a predicar, a compartir, pero estamos llamados a ser de testimonio. El testimonio viene por el orden. El orden trae autoridad, la autoridad trae poder, el poder trae la unción y todo viene a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. No solo que seas bautizado, sino que el Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros. Por eso dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, la promesa, la persona del Espíritu Santo es para nosotros y es para nuestros hijos. Y muchos me dirán, estoy teniendo problemas con mis hijos. ¿Y sabes qué te digo? Que los problemas de los hijos empiezan en los padres. Busca al Espíritu Santo. Papá, mamá, busca el Espíritu Santo de Dios. Hay una promesa. Hay una promesa. Deja el ruido. Vas a tener que dejar cosas que te gustan. Vas a tener que apartarte. Pero vas a ganar a Dios. Vas a ganar la presencia del Espíritu Santo. Y hay una promesa. Para vosotros es la promesa, el Espíritu Santo. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están incluso lejos. Pero empieza con tu decisión y con la mía. Si tú no anhelas el Espíritu Santo, no esperes que por obra y milagro, porque no es el proceso, no es el orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Luz, orden, expansión. Luz, orden, expansión. Si Dios trae luz a tu vida, ordena tu vida y Dios te va a bendecir. Si tienes convicción de pecado, ordena y deja tu vieja manera de vivir y Dios va a traer bendición a tu vida. No tienes que hacer nada más que buscar al Señor y poner tu corazón delante del Espíritu Santo de Dios. Y Él va a traer convicción de pecado a tu vida y cesar de las viejas obras. Mira, algo me fascina del avivamiento de Gales. Dos cosas. Una, confesaban sus pecados y dejaban de hacer toda obra dudosa. No las que sabían que estaban mal, las dudosas. Y el Espíritu Santo traía arrepentimiento a más gente, a más gente, a más gente. Y dejaban que el Espíritu Santo de Dios fluyera a más gente, a más gente, a más gente. Ahora, ¿sabes cuál es el fracaso? Escúchame bien, esto es un bombazo. ¿Sabes cuál es el fracaso de los avivamientos que hemos vivido? No tener los tiempos de descanso. No tener esos sabbats. No tener esos tiempos de volver a buscar a Dios. No tener esos tiempos de llenura. Porque pensaban que si cortaban el fluir del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se iba a ir y no iba a permanecer. Y todo lo contrario. ¿Sabes lo que pasó en Gales? Acabaron con depresión,
exhaustos, agotados, cansados, frustrados. Y eso fue en 1904, para 1914, Evan Roberts ya no estaba ni en el ministerio. 10 años después, 100.000 personas salvadas, 40 países impactados. Y se retiró a la campiña a descansar. Pero eso es una falta de sabiduría, porque hasta el mismo Señor descansó. Y es una falta de entendimiento no entender que el Espíritu Santo es una persona que está disponible porque es la promesa de Dios. Y Dios no miente. Pero desechamos el proceso y desechamos la espera, desechamos la formación y desechamos las decisiones. ¿Y sabes qué? Te quedas corto. Sí, puedes anhelar ir a las naciones, predicar, hacer discípulos y todo lo que tú quieras. Y es un buen deseo. Y Dios te lo puede conceder, Dios te lo puede permitir, si no estás deseando nada malo. Pero no es la perfecta voluntad de Dios, y eso llevamos 2 o 3 domingos hablando de esto. Porque hay un proceso, hay un momento, hay un tiempo donde todos tenemos que ser procesados por el Espíritu Santo. Tú me dirás, pastor, enséñamelo. Te lo enseño. Hechos 8, 12, 14, 16. Leemos. Pero cuando creyeron a Felipe, un evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No lo tienes claro, espérate, te lo voy a volver a leer. Y el versículo 17 dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No lo tenemos claro. Vamos a Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Pablo, Pedro, Juan, habían entendido que los 3 pasos son indispensables. Estamos hablando de Pablo, el que fue llevado al tercer cielo, el que él mismo dice, no puedo escribiros todo lo que he visto porque hay cosas que te va a reventar la cabeza. Y habla claro, 3 pasos. Conversión, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7, el apóstol Juan dejando el último legado. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque es donde pasa lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios ocurre, se detona en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son 3, son uno. El arrepentimiento que viene a través del Padre, el Verbo que es Cristo Jesús, la acción, el Espíritu Santo, la llenura, la complexión.
Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y aquí te lo pone al revés: el espíritu de Dios, el bautismo en agua y la sangre del Cordero derramada por nosotros, la salvación. Y dice, y estos tres concuerdan. Salvación, sangre, agua, espíritu. Espíritu, agua, salvación. Amén. Pastor, tú siempre nos has dicho que cualquier doctrina está en el Antiguo, está en el Nuevo y la dice Jesús. Hello, ¿estamos todavía? ¿Quieres la última? Está gratis. ¿Sabes quién fue el tipo de Cristo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Moisés. Vamos a 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, que era la presencia de Dios, y todos pasaron por el mar, que es el bautismo, y todos en Moisés fueron bautizados en la presencia de la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Israel vivió lo mismo que nosotros. Tenían un salvador de Egipto que era Moisés. Tuvieron que pasar por el bautismo en agua, que fue el Mar Rojo. Y eran guiados y necesitaban la comunión con el Espíritu de Dios para ir a la promesa que Dios le había dado, que estaba en la tierra prometida. Pero fue la condición de sus corazones la que no les permitió cruzar. No tenían la visión, no tenían la fe, estaban todavía pensando en la cebolla y en las cosas de Egipto, en el mundo, estaban todavía viviendo en el pasado, aferrados a una esclavitud y no eran libres. Y yo siento, hermanos, que de alguna manera somos cristianos esclavos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Porque no te digo esto para condenación, te digo esto para libertad. Y yo quiero ser libre. Libre de toda atadura del mundo. De toda atadura que no venga de Dios. Quiero ser libre de cualquier cosa que me impida estar con mi Señor. En esta fecha, en este momento te digo que si no es por el Espíritu Santo me vuelvo loco. Si no es por la presencia de Dios, me desespero, caigo en una depresión y me meto debajo de una mesa y tiro la llave. Si no me aferro a su presencia, si no decido seguir adelante, si no creo en sus promesas, si no me agarro de la fe, si no decido seguir a las promesas que Dios tiene para nosotros, estoy muerto, soy hombre muerto, mi familia pierde el sentido y la iglesia también. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y este es el tabernáculo. Y por si no te das cuenta, hay una puerta, solo una puerta, como en la salvación, que es Cristo Jesús. Hay un altar de sacrificio, es que para entrar por esa puerta alguien tenía que pagar un precio, alguien tenía que ser sacrificado. Y ahí está ese altar. Y la segunda cosa azulilla que ves ahí es el lavacro. Qué casualidad, hay agua. Porque tienes que pasar por el bautismo de agua. Tienes que ser limpiado por el testimonio. Tienes que ir al kilómetro cero. Pero antes de entrar a ese lugar santo y ese lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el sacerdote tenía que ungirse.
Y eso habla de otra vez del Espíritu de Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y solo, hermano, te pido una cosa, que cierres tus ojos, agaches tu cabeza. Y si el Espíritu Santo te ha hablado, si has entendido algo que no entendías, si ahora ves cosas que no veías antes, extiende tus manos hacia el cielo y empieza a pedirle al Espíritu Santo de Dios: Espíritu, lléname. Espíritu de Dios, toca mi vida. Espíritu Santo, anhelo más de tu presencia en esta mañana. Espíritu Santo, te necesitamos. Sabemos que tú eres esa persona. Sabemos que tú eres la promesa del Padre. Y queremos, Señor, ser llenos de ti. Empieza a orar con tus propias palabras y a pedirle al Señor: Señor, dame de tu Santo Espíritu. Señor, dame de tu Santo Espíritu en esta mañana. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos, te deseamos, Jesús. Queremos más de ti. Santo Espíritu de Dios, llena mi corazón. Lléname, Señor, con tu presencia, Señor. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Lléname. Empieza a orar con tus propias palabras y no pierdas esta oportunidad de decirle al Señor: Señor, lléname. Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Señor, llena mi corazón, llena mi vida. Te anhelo y te deseo, Jesús. Te anhelo y te deseo, Señor. Oh, Rabba, la sana, carabana.